ese es el fracaso de la gente y de la persona que tienes tú en ventas. Ese es el verdadero fracaso, que la gente piensa que da lo que sobra, entonces estamos en negocios súper celosos, Sí. que dices, tú me das lo que te sobra, yo te doy lo que me sobra también como negocio. Y cuando yo las cuestiono, es súper interesante porque le digo, dime 5 metas. Y me dicen, ay, pues cuál. Y buscan en el techo y en el piso y en todos lados. Y es que, pues, ay, sí tengo, pero no me acuerdo. Y dices tú, pues si yo voy a enseñar a alguien, pues tú tienes que aprender a enseñarlo, ¿no? Entonces, y sobre todo, pues a ser mejor persona. Porque pues tú vas en ese trayecto que tienes gente atrás y dices, pues tengo que ser cada día mejor. Que sé que es una semilla. Y esa semilla florece en lo que menos te lo imaginas. Tarde que temprano. Puede pasar hasta un año y hay personas que te dicen, oye, me escribiste una vez y fíjate que no te había leído, yo estoy en búsqueda. Y a lo mejor no era su momento. Nosotros decimos, no estaba a las 12, ¿no? Entonces, si esa persona ya está en su momento, te va a decir, sí quiero. Buenas tardes, ¿cómo están, damas y caballeros? En su nuevo episodio, Talk Show, el podcast, episodio 3 de la nueva temporada, de la temporada 2 de este hermoso proyecto que hemos hecho para ti, que es un proyecto literal donde hablamos de seguros, hablamos de liderazgo y hablamos de cosas muy interesantes. Y en este episodio quise invitar a alguien que quiero muchísimo. Es alguien que me ha enseñado mucho sobre liderazgo. Es alguien que ya me ha tocado tener videos con ella. Es alguien que admiro, que a pesar de que no es mi tía de sangre, que siempre le digo tía, porque la quiero como si verdad lo fuera. Quiero que le demos un aplauso y un fuerte recibimiento a nuestra querida Perlita Valenzuela, alias la tía Perla. ¿Cómo estás, Perlita? Hola, Toucho, muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy contento de tenerte aquí, muy contento de poder platicar contigo todo este tema del liderazgo, del cómo llevar un equipo, cómo llevar el equipo desde ceros que tú empezaste al éxito. Y quisiera empezar preguntándote, Perlita, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo se le ocurrió a un abogado de profesión, a una persona que se dedicaba a dar asesorías a regidores? ¿Cómo dice, pues ya no, y ahora voy a ser un líder de negocio? Cuéntame, ¿cómo empezó, Perlita? Ay, Toucho, pues todo fue muy interesante porque pues yo trabajaba como abogada con mi esposo y la verdad yo estudié Derecho para ayudar a muchas personas que a veces él no podía atender. Tenía mucho trabajo y entonces yo decidí estudiar Derecho. Yo ya había criado a mis hijos. Fui una mamá presente y cuando empecé a ver cómo brillaba él, cómo se desenvolvía y cómo ayudaba a las personas, a mí me inspiró muchísimo y entonces yo dije, pues voy a ayudar gente, ¿no? Entonces estudié Derecho, estuve como asesor de regidor, que fue un lugar muy, muy bonito en mi vida, o sea, un trabajo muy bien desempeñado, y no porque yo me jacte de eso, pero lo hacía desde mi corazón y no me importaba el partido que fuera, sino que trataba de ayudar a las personas. Y pues se terminó ese trabajo, como todos los políticos, pues, los empleos políticos. Y cuando regresé a litigar, pues ya sentía así como las ganas de poderme desarrollar más. Ya había tratado con muchas personas, hubo muchos casos ahí muy interesantes dentro del Ayuntamiento de Guadalajara y yo quería sentir más el contacto con la gente y poderlos ayudar. Entonces llegó a mí un
pues un negocio que la verdad desconfié desde el primer día, y se los digo así como es. Yo creo que a todos nos ha pasado cuando no conoces una industria, tienes miedo, ¿no? Y sobre todo como abogada, como que eres muy cuadrado, como que quieres que todo tenga fundamento. Y entonces, pues yo empecé a desconfiar, me puse a investigar la industria, ese negocio en especial, los productos, las tecnologías, todo lo que había ahí. Y solita me fui dando cuenta que era un negocio, pues, increíble, ¿no? Que tenía mucho éxito, sobre todo me hizo mucho ruido que en Japón muchos hombres lo desarrollaban, el 80%. Y yo sé que los hombres son muy analíticos, o sea, miden todo y pues obvio, o sea, su naturaleza es proveer, entonces son muy cautelosos. Entonces eso me hizo, pues como decir, pues, ¿qué hay aquí atrás, no? Y empecé a trabajar en eso y lo hacíamos presencial, de manera presencial, todo fue creciendo, fue siendo muy, muy bonito porque tratábamos con las personas y empezó a llegar gente conmigo a trabajar, yo me empecé a capacitar y cada vez quería ser mejor porque llegaban personas y dices tú, pues si yo voy a enseñar a alguien, pues tú tienes que aprender a enseñarlos, ¿no? Entonces, claro. Y sobre todo, pues a ser mejor persona. Porque pues tú vas en ese trayecto que tienes gente atrás y dices, pues tengo que ser cada día mejor. Y eso me empezó a como a cautivar bastante y ya como que mi carrera de derecho, que lo amo, de verdad, amo ser abogada, empecé a entender que Dios tenía un plan y Él me preparó de una manera que fui creciendo en ese ámbito del derecho junto con mi esposo, que él ya tenía toda la experiencia, pero también uno de mis hijos. Y entonces entendí que en el proyecto que estaba yo arrancando, yo les podía ayudar jurídicamente a una mujer, en el caso de una mujer, que no estuviera recibiendo su pensión, que la hubieran abandonado y que estuviera a cargo de sus hijos. Y entonces yo le podía asesorar y a la vez darle un vehículo en el cual ella se desarrollara, ¿no? Entonces, eso lo podía hacer desde su casa con sus hijos y eso me empezó como a enamorar, a cautivar y yo dije, wow, o sea, esto se trata también de cambiar vidas, ¿no? De ayudar a la gente y eso fue lo que me ató a eso y empezaron a suceder cosas muy bonitas porque llegaba gente que creía en mí y yo me encargaba de enseñarlas o de orientarlas a lo que yo había hecho y empezaron a ganar viajes, empezaron a ganar dinero y es maravilloso porque en el momento que tú beneficias a alguien en ese ámbito pues de liderazgo, te olvidas de que te va a pasar a ti también y por inercia, o sea, por ese movimiento que hay de tú ayudas y pues se regresa contigo porque así es ese sistema, ¿no? Entonces, pues me encantó. Actualmente ya tengo 11 años. 11 años desarrollando, el mes que entra los cumplo. Sí. Desarrollando ese negocio y me encanta porque yo antes ni siquiera pasaba por mi mente lo que era ser un networker o el MLM. O sea, yo escuchaba muchas maneras de dirigirse a esa industria y fui descubriendo que es una industria muy fuerte, que genera mucho dinero. Hay muchas familias que vivimos de eso. Y viven bien. Y viven bien, sí. Entonces, me encanta desarrollar esto, sobre todo porque llega una persona contigo con esa confianza de que sus sueños y todos sus planes los pone en tus manos, ¿no? Claro. Y entonces cuando conmigo, hablo de mí, cuando llega una persona y me dice, Perla, pues yo quiero hacer lo que tú estás haciendo, híjole, así como que dices, órale, vamos a hacerlo y es un compromiso con esa persona, no es decir, pues hazlo, sí, ya llegó una más, obvio no. O sea, es un compromiso que muchas veces me levanto y pienso y planeo qué voy a hacer con esa persona que acaba de llegar.
Wow. Y en las noches, de verdad, le pido a Dios que a cada una le vaya bien. Sí. Y las menciono porque el ser un líder es sacar lo mejor de la persona que confía en ti, hacerlas crecer, que sueñen y que lleven a cabo esos sueños, ¿no? Entonces, eso es algo bien bonito porque en ese camino sucedieron muchas cosas conmigo, o sea, pusieron una meta en esa empresa que me encanta, ahorita voy a hablar de mi empresa, pero pusieron una meta que era ir a un lugar que ni siquiera tenía idea yo dónde era. Y No sabías dónde estaba en el mapa ni siquiera. Sí, bueno, sí, porque estudié, pero no tenía idea, nunca me había metido a investigar ni nada. Sin embargo, a mi esposo le gustaba mucho ver series de vikingos y así. Entonces, cuando yo a él le dije la meta, que era Islandia, pues así como que dijo, wow, ¿a poco sí vamos a ir? Y pues era para los dos, entonces fue una meta que los dos logramos porque él se involucró bastante. Y yo también lo hice pues para que hubiera ese apoyo, ¿no? Esa motivación de sí vamos, no vamos. Y era sobre todo cuando tú le dices a alguien, voy a lograr esto, tu compromiso es más fuerte. Por O supuesto. sea, si lo dices en redes sociales, dices, híjole, pues ya dije. El exteriorizar siempre Sí. una meta Sí. tiene un doble compromiso en la vida, ¿no? Sí, cuidado, porque dices, pues lo tengo Porque que- no puedes quedarte mal a ti y no puedes quedarle mal a los demás. Exactamente. Entonces, se logró esa meta, pero no solo yo, también gente de mi equipo. Y fue muy bonito estar allá y saber que era por lo que yo había hecho. Pero que yo sabía que mucha gente iba a lograr más cosas. Y así sucedieron muchos viajes, no te puedo decir cuántos, pero muchos, a lugares extraordinarios. Y yo fui involucrando a mi familia a que fueran conmigo, pero más que nada lo que yo quería era que ellos sintieran lo que yo sentía, lo que yo vivía y que se dieran cuenta lo que era mi negocio. Claro. Entonces, cuando ellos regresaban de los viajes, pues ya me miraban diferente, así como, wow, mamá, o sea, fui a Sudáfrica, estuve en Bermudas, así, y todo por esa meta que yo me ponía, ¿no? Por ese trabajo que yo desarrollaba y que muchas de mi equipo lo han logrado. Entonces, yo creo que cuando tú te comprometes a algo y alguien está contigo, a veces luchas más porque esa persona lo logre y luego volteas y dices, híjole, pero pues yo también ya lo logré porque ella lo logró, ¿no? Porque Claro. es así este sistema, ¿no? Entonces, ha sido muy bonito mi negocio. Te prometo, Topcho, que todos los días me levanto con tanta emoción, Sí. con muchas ganas de lograr más cosas. Y te voy a decir una cosa. Yo conozco personas de mi edad. Yo tengo 65 años. Estás joven, Perlita. Gracias. Conozco personas de mi edad que creen o hablan de como ya su última etapa, pues ya a la hora que Dios quiera me voy. Y yo digo, no, yo no. No, O sea, no mames, yo apenas no. voy empezando. Sí, sí. Yo digo, no, yo espérame tantito. O sea, porque son tus sueños los que te hacen todos los días olvidarte de lo que sigue, ¿no? Y a veces piensan que a esta edad ya se acabó la vida. Y no. Fíjate que no. O sea, en realidad, cuando tus hijos ya no están contigo, cuando ya no tienes una obligación con alguien, pues entonces te dedicas a ti enteramente. A ti. Pero ese dedicarte a ti no es yo, sino es qué estoy haciendo, con quién estoy trabajando, qué estamos creando, hacia dónde vamos. Y eso te prometo que le da un sentido a mi vida impresionante. Entonces, el plan que yo te decía que Dios hizo conmigo, yo lo entendí cuando sucedió la pandemia y tú lo sabes. Ahí si quieren, tenemos un videíto que Perla grabó, nos hizo favor de grabarnos. Y de hecho es muy popular el video en MetLife. Perlita y mi tío desafortunadamente se nos fue.
Ella lo grabó en un proyecto que hizo MetLife después de la pandemia, de los gastos más altos que tuvo MetLife en todo el país. Empezó a buscarnos, ¿no? Empezó a buscarnos de poco a poquito, y en tu caso tú fuiste uno de los casos que grabaron, y wow, la verdad es que quedó súper padre. Quien quiera verlo, aquí le ponemos el link del video. Perlita hizo un extraordinario trabajo en platicar por qué compró una póliza de gastos médicos, cómo se la compró, cómo pasó y cómo lo solucionamos. ¿Sí? Y la verdad es que cuando hiciste eso, pues siempre 1000 veces agradecido contigo, Perlita. No, pues yo contigo. Pero a eso iba, o sea, el haber estudiado Derecho, el haber cambiado mi mentalidad y haberme involucrado en esta industria del multinivel, me vine a dar cuenta que cuando yo inicié en ese negocio, yo quería una prejubilación, porque mi esposo y yo pues éramos abogados independientes. Entonces yo decía, va a llegar el momento en ese negocio que voy a tener un ingreso residual y va a ser como nuestro retiro, ¿no? Porque no contábamos con eso. Y cuando viene la pandemia y que él se enferma, todos nos enfermamos, pero pues él fallece, me di cuenta que el plan de Dios era que yo me iba a quedar sola y todo lo que había construido en este negocio, pues me iba a servir como un plan de vida, no como un plan B, que era por lo que yo había empezado, como un plan B para podernos prejubilar. El plan B se volvió plan A y único plan. Sí, exactamente. Entonces, aquí viene algo súper interesante que tú lo mencionaste. A veces no prevenimos, no nos damos cuenta y creemos que ya para lo que falta, ya no te preocupas. Y yo creo que sí hay que pensar en prevenir. Y en este caso, pues gracias a ti, a que mi hijo habló contigo, a que hubo una conversación muy bonita, logramos prevenir en nuestro seguro de gastos médicos mayores y pues pudimos salir adelante con el gasto tan fuerte, porque sí fue muy fuerte. En ese tiempo, pues casi eso costaba mi casa. y pudimos salir adelante con el seguro que tú nos habías ofrecido. Y bueno, pues más o menos, o sea, sí quedamos como muy tumbaditos por lo que la emoción y la pérdida que tuvimos, pero por otro lado, pues protegidos, ¿no? Porque no tuve que deshacerme de mi casa, entonces eso me ayudó mucho, el prevenir. Y también el haberme preparado para desarrollar algo que es muy cómodo, es muy bonito. Yo lo puedo hacer desde mi casa, desde mi celular, donde quiera que yo esté, yo puedo trabajar en mi negocio. Y eso de pensar que todavía tienes vida y que lo puedes planear, que puedes vivir bien y estar ayudando a personas, eso te da un sentido a ti de existencia, ¿no? Entonces, te prometo que cuando una persona me dice, sí, Perla, sí quiero, digo, wow, si supieras lo que hay aquí adentro, que te voy a enseñar y que tú puedes lograr, estarías brincando de gusto, de verdad. Entonces, siempre yo te voy a agradecer mucho, Toucho, que estuviste ahí. Y fue algo bien bonito porque, pues, ustedes a lo mejor no conocen tanto a Toucho, pero él, el día que mi esposo se murió, yo no había ni desayunado, yo no había comido, a lo mejor te acuerdas. Y ya eran como las 6 de la tarde, y volteaste y me dijiste, ¿ya comiste? Y te dije, no, yo ni me acordaba. Y nos llevaste a comer, a mí y a mi hija, y cuando estábamos ahí, no sé si te acuerdas, que tocaron una canción que le gustaba mucho a mi esposo, y los tres estábamos ahí llorando. Y el que tú te hayas convertido en nuestro asesor así tan cercano, porque todos los días nos hablabas, todos los días estabas con nosotros. Había COVID. Había COVID. Y mi papá había muerto un mes antes de COVID. Exactamente.
toda la gente tenía miedo, o sea, nadie se nos acercaba. Fueron Pues poquitas personas las que estuvieron con nosotros. Éramos pocas personas, Sí. digo, ya habíamos pasado por un tema, Sí. yo un tema antes de mi papá se había muerto de COVID un mes antes. Y todos estábamos Y asustados. todos estábamos asustados. Yes. Entonces, la verdad es que, pues ya era, como tú dices, una misión del destino que decía, Sí. pues ya, pase lo que pase, pues tenemos que corresponder a la gente. Sí. Y ese día, recuerdo perfectamente el día que se fue mi tío, así le decía a mi tío. Híjole, ese día empezó un compromiso más fuerte para mí. Ese día no he dejado de pensar en ti, Perlita. Porque sé mi tío que era duro, la gente no sabe, pero era duro. Tenía su carácter. 15 días antes me invitó unos camarones afuera de su casa. ¿Estás de acuerdo? Estábamos comiendo 15 días antes y platicábamos acerca de que quería comprar una casa súper lejos. Sí. Platicamos de cosas bien raras, pero se quedó tranquilo con la póliza, me acuerdo. Sí. Bueno, entonces así la uso. Entonces te hablo a ti, ¿verdad? Sí, tú me hablas y ya. Sí. Y ya se quedó súper contento. Entonces, la verdad es que fue un tema donde le agarré mucho cariño, tío Rafa, y a toda tu familia. A toda tu familia, la verdad es que, híjole, la quiero mucho porque me han arropado también mucho, me han chiqueado mucho, me han referido mucho también, y eso, pues, es parte de la chamba de agente y no tienes mejor pago que la referencia. Creo que en mi negocio y en tu negocio, la diferencia entre el éxito y el fracaso es el referenciar. Sí. Creo que esa parte es fundamental en mi negocio y en tu negocio. Es que es muy similar. Lo Es que muy hacemos similar, es lo que decíamos ahorita. Sí, sí. Es un negocio, a ver, no podemos dejar de lado que son negocios de personas que buscamos sueños. El negocio de la gente seguro siempre reclutamos a alguien y buscamos sueños, y esos sueños los queremos, como nosotros como promotores queremos cumplirlo. Pero aquí viene una pregunta que te hice el otro día que estaba yo malito y que me hablaste tú a mí, ¿qué hago? ¿Cómo estás? Y todo. Sí. Y te dije, oye, ¿cuál es la diferencia entre la gente que entra contigo, que es exitosa, y la gente que no es exitosa? Y me respondiste algo bien interesante y yo dije, eso lo tenemos que grabar en un podcast. Ay, a ver. Porque es algo muy interesante. ¿Cuál es la diferencia, Perla? Pues mira, para mí la diferencia está aquí, en la cabeza de cada persona, el tomar acción, el referir personas y obviamente involucrarte, conectar con la gente. Si tú no conectas con las personas, de verdad, así seas el súper CEO de una empresa, la gente se va a ir de tu lado. Tú tienes que saber lo que la persona sueña, qué es lo que siente, conocer a cada quien de tu equipo. O sea, porque el ser líder es tratar con personas. El liderazgo no habla de empresas, habla de personas. Y cuando tú te involucras con ellas, de verdad se hace un lazo tan fuerte que cuando una de todas las que están logra algo, de verdad te da mucha alegría, porque sabes por lo que pasas y todo. Entonces, tu negocio se parece mucho al mío. A mí cuando una chica me dice, yo estaba en seguros, digo, wow, o sea, viene lista, está lista, trae una preparación que de verdad yo admiro cómo en los seguros capacitan a las personas. Sí. Y quieran o no, lo tienen que hacer. Y a veces acá en mi negocio, pues como que dicen, ay, pues el rato que me sobre voy a ver si se puede. Tú como líder te das cuenta cuando una persona de verdad tiene hambre de crecer, de verdad quiere hacerlo. Y es la persona que está atrás de ti, ¿y qué más? ¿Y ahora? ¿Y ya hice? ¿Y esto? ¿Y qué sigue? ¿Y cómo? ¿Y qué le digo? ¿Y esto y lo otro? Pero cuando lo hacen para cuando les sobra el tiempo, tú dices, pues no voy a perder mi tiempo ahí.
¿no? Porque ese es el fracaso de la gente y de la persona que tienes tú en ventas. Ese es el verdadero fracaso, que la gente piensa que da lo que sobra, entonces estamos en negocios súper celosos, sí. que dices, tú me das lo que te sobra, yo te doy lo que me sobra también como negocio. Sí. Y así como a ti tú le das a manos llenas, ese negocio voltea y te da manos llenas también. Entonces encontramos muchas similitudes siempre tú y yo en ese tema. Es bien interesante. Y las nuevas generaciones, ¿cómo le haces para que entiendan eso, Perla? Fíjate que en mi equipo hay muchas millennials, muchas. Y hay más chiquitas también, y hay una persona más grande que yo. Órale. Sí. Y es divina, divina. Ella graba muchísimos videos, es asesora de imagen, está hermosa. Y las chiquitas, o sea, es algo muy, muy padre porque tú sabes que tú puedes hacer validaciones con gente similar a ellas. ¿En qué? En que una chica que ya vivió esta experiencia de que le vaya bien en el negocio, le puede compartir a la que va llegando, que es muy joven, cómo lo hizo, qué fue lo que sintió cuando llegó y todo, y entonces es cuando hay esa empatía y dicen, ay, bueno, si ella pudo, yo también, ¿no? Entonces, a veces el contar historias es muy importante, porque es ahí cuando tú empatas y dices, no, pues yo también puedo, ¿no? Hay veces que a mí otras líderes me dicen, Perla, fíjate que hay una abogada que pues no cree en la industria y no sé qué, y digo, ay, qué padre, pásamela, porque yo estaba igual, o sea, yo le costé mucho trabajo a la persona que me prospectó, porque yo investigué todo y así dudaba, y yo decía, no, yo voy a tumbar este negocio porque no sirve, porque es fraude, porque no sé qué, porque desgraciadamente en esta industria del multinivel relacionan mucho con la pirámide, lo que es una pirámide, ¿no? Y entonces creen que pues es un fraude, como lo sentí yo. Entonces, cuando llega una persona así conmigo, no siento ofensa, no siento molestia tampoco, porque la entiendo perfectamente. Y es esa desconfianza del desconocimiento, de que has escuchado muchas cosas, y ahí lo mejor en ese caso es decirle, ¿tú qué sabes de este tema, no? Y encarar la verdad. Y obviamente mi empresa, si tiene más de 40 años, si estamos en 56 países, pues es una empresa legal, Claro. que cumple con todo, que cotiza en bolsa de valores, con una calificación muy alta. Entonces, obviamente no es una pirámide, ¿no? Y no se va a ir ni va a ¿Cuál es la desaparecer. diferencia? Digo, para la gente que nos está viendo, perdón, no todos sabemos, me incluyo, ¿cuál es la diferencia entre una pirámide y un multinivel? ¿Nos puedes explicar? Muy interesante tu pregunta, sí, me encanta. Y te lo puedo decir como abogada y te lo puedo decir como sea, pero la diferencia es que en una pirámide tú vas a invertir dinero sin recibir nada. Y te dicen, vas a recibir los intereses, vas a traer personas, y es ahí donde está el engaño, ¿no? Porque ¿de qué se trata? De que tú traes dinero y los de arriba están recibiendo el dinero y los de abajo están empujando para que los de arriba vayan recibiendo dinero, y cuando los de abajo creen que ya lo van a recibir, pues los de arriba se van, ya no se vuelven a meter, y ahí ya no hay regreso de dinero, o no llega más gente porque los de arriba no lo traen. Y es un juego que así como tal no te lo puedo explicar porque nunca he estado en una pirámide. Sin embargo, es ilegal. No pueden estar a la vista. Están siempre pues, de manera engañosa o oculta. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta, ¿no? Y el multinivel entra dentro de una regulación. Hay entes que vigilan que una empresa funcione correctamente, que cumpla con todas las normas. Dentro de mi empresa hay reglas, hay estatutos, hay todo claro para qué sí y qué no debes de hacer, ¿no? Entonces, cada empresa pues tiene sus propias reglas. Sin embargo, hay algo que nos regula a todas y todas nos tenemos que ajustar a eso, ¿no?
En México, ¿qué entidad? Digo, para los seguros sabemos que la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En tu caso, ¿quién lo regula? Bueno, en el caso, por ejemplo, de productos y de muchas cosas que tiene que ver con mi empresa, pues COFEPRIS está pendiente. En algunas otras FDA, porque tiene que ver con alimentos o con suplementos o con muchas cosas. Entonces hay diferentes organismos que se dedican a eso, a estar regulando, a estar vigilando. Y sí, a veces cuando empieza a haber como un rumor de que hay un mal manejo de algo, todas se ponen como en alerta y empiezan a revisar de que todo se esté manejando limpiamente. Entonces, no es que cada quien llegue y haga lo que quiera, ¿sí? Ni tampoco en redes sociales. O sea, tenemos nosotros algo que nos norma ahí dentro de redes. En mi caso, por ejemplo, no podemos pagar publicidad. Y eso caray, no sabía eso. Eso a mí se me hace muy justo porque una persona que tiene un rango muy alto, obviamente podría pagar sus ingresos mucho. son muy fuertes y podría pagar mucha publicidad. Y alguien que va llegando nuevecito, pues no tiene el mismo ingreso. ¿Pero quién les dice eso? ¿La empresa? La empresa nos vigila. Órale. ¿Ah, sí los vigila? Sí, tú puedes reportar a las personas que lo están haciendo mal. Son acciones de mala conducta. Tenemos nosotros un lugar donde podemos hacer esos reportes y se hacen y se cancelan las cuentas. Wow, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ahí tienes una idea muy interesante porque quizás a lo mejor empresas muy grandes pueden, ahí nos llevan un pasito adelante, ¿no? Sí, eso pueden tener mucha más visibilidad y a lo mejor agentes que apenas empiezan, pues daña su competitividad y probablemente pues no lleguen, ¿no? Sí, ahora, eso hablo de mi empresa, ¿no? Claro. Pero no sé las demás cómo lo hagan. Cada uno. Yo no he estado en otra y digo, pues aquí me encanta, sobre todo porque es muy transparente. La empresa tiene una calificación alta dentro de la bolsa y esto significa que mi empresa no tiene deudas, no paga, o sea, no compra nada a crédito. Entonces eso le da la solidez de que no va a desaparecer porque llega una persona, ¿no? Entonces yo creo que cuando una persona contrata un seguro o va a arrancar en un negocio, tú quieres saber quién es tu socio, claro, o quién es la empresa con la que tú te vas a asociar, ¿no? Entonces, sí es importante también pensar en el agente o pensar en la persona que los va a estar guiando, en este caso una líder, pues, qué experiencia tiene, qué logros ha tenido, también eso es importante, ¿no? Saber qué bombas les han tronado para decirte, vente por aquí, vente por acá, ¿no? Eso es importante. Que ha solucionado, ¿no? Exactamente. Que ha solucionado el camino. Sí, entonces yo creo que en el ámbito que tú estás y en el que yo me desarrollo, hay muchas similitudes que a veces tú y yo que lo platicamos, digo, es que, híjole, a mí me sirve mucho lo que tú haces y a lo mejor lo que yo hago también, ¿no? Pero yo creo que el tratar con personas, el conectar con ellas, el saber qué sueñan, qué quieren, qué buscan, eso es bien importante y es básico. Y nosotros tenemos un sistema que nosotros seguimos como un GPS cuando arrancamos y lo primero que tienes que saber es las metas de la persona. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres aquí conmigo? ¿Qué si quieres lograr ¿qué quieres realmente? lograr, ¿no? Y cuando yo las cuestiono, es súper interesante porque le digo, dime 5 metas. Y me dicen, ay, pues cuál. Y buscan en el techo y en el piso y en todos lados. Y es que, pues, ay, sí tengo, pero no me acuerdo. Pero no, o sea, tú tienes que saber perfectamente tu meta del año, del mes, de la semana y de este día, ¿no? Entonces, si tú te manejas con esa claridad, pues todo lo vas aterrizando en una agenda, pones fechas que sean reales, que sean metas que de verdad puedas lograr, que sepas, o sea, hay quien dice, pues un avión, no, espérame, o sea, algo real. Quiero un ¿no? Ferrari, acabo de entrar, dice, espérate. Y a lo mejor lo puedes lograr, ¿no? Sí, pero yo no digo que no, hay procesos. Pero tienes que irte poco a poquito, ¿no? Entonces, yo les digo, dime 5 metas y me dicen, a veces algunas me dicen, pues, comprarme un carro. ¡Ay, qué padre! ¿Y qué coche? No sé.
No, dime qué coche te gusta. Ah, pues ya, pues qué tal y qué color. Ay, pues, y ahí te das cuenta que no tienen bien claras sus metas. Pero hay quien sí me dice, quiero una casa, quiero un carro, quiero viajar a tal parte, este mes quiero esto, quiero lo otro. Y dices, wow, y a ti te da esa claridad, ¿no? Como líder dices, vente, porque sabes hacia dónde vas, ¿no? Entonces vas teniendo ese feeling de decir, esta, de verdad, la voy a llevar a la esta cima. Va a llegar. Sí. Entonces, en mi equipo hay mujeres que de verdad no tienen la necesidad económica de desarrollar un negocio. Sin embargo, sueñan con sentirse independientes, con sentirse empoderadas. Y aquí hay algo muy, muy álgido en esa palabra, para mi gusto, que el empoderamiento a veces lo vemos en la marcha del 8 de marzo y malamente aplicado, ¿no? El empoderamiento no es pisar a nadie, no es ofender a nadie, no es competir con nadie, es tener el control de tu vida, de tus sueños, saber hacia dónde vas, saber tus metas claras, saber si de verdad estás dispuesto a ayudar a la gente. Si solo piensas en ti y como líder dices, ay, no me importa, que hagan lo que quieran, estás en el lugar equivocado. Vete a un curul o a, no sé, allá de la política. Un curul político. Sí, allá. Entonces, desgraciadamente, o sea, yo estuve en la política, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que aquí se trata de personas. Y tú igual, yo te he visto en los hospitales, cuando me ha tocado por algún familiar estar ahí, tú estás ahí, tu esposa está ahí, y nos llaman y nos dicen cómo van, que necesitan esto, lo otro. Dices, no estoy solo. Oye, me están pidiendo esto, dile que esto y di que lo otro. Acuérdate, o sea, todos los pasos que nos ayudaste a arreglar hasta el final, acuérdate. Estábamos velando a mi esposo y hubo un trámite muy difícil ahí, que gracias a eso se logró todo. Entonces, si tú sueltas a la persona que arranca contigo, que te da la mano, vete a otro lado. ¿Cuántas veces pensaste en renunciar? Porque siempre les digo en seguros, si tú empiezas de agente de seguros y mínimo una vez al mes no piensas en renunciar, de veras estás súper loco, cabrón. De veras es algo que te saca lo mejor y lo peor de ti. ¿Cómo te fue con eso? Te voy a decir. ¿Cómo es en tu negocio? Lo tengo bien claro. ¿Cuántas veces he pensado en renunciar? Una. Wow. Una sola. Una sola y fue porque yo conocí a unos jóvenes de Argentina que ya tenían un rango más arriba cuando yo llegué, 1 o 2, no sé, y de repente ¡zas! Los vi así que dieron un salto cuántico enorme y se habían ido a comprar un Mini Cooper y cosas así que yo dije, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no he brincado así, no? Y volteé y le dije a mi hija, le dije, ay, yo creo que esto no es lo que tengo que hacer. Wow. Y sí me frustré porque dije, yo los vi cuando iban empezando, ¿no? Entonces, pero obviamente ahora entiendo y digo, pues la juventud, la tecnología, que ese es un tema que ahorita te quiero decir, y muchas cosas, muchas cuestiones. Los argentinos, algunos los critican, pero son personas con mucha fuerza de equipo, de tenacidad, o sea, son así, algo que dices tú, wow, fuera de serie, porque cuando se ponen una meta, no les importa. No la sueltan. No les importa nada. Entonces, la mentalidad de ellos, yo la veo y digo, muy diferente, muy diferente. Entonces, ahí fue cuando la única vez que he pensado y volteó a mi hija y me dijo, ¿y qué vas a hacer con todo lo que has aprendido? O toda la gente que confía en ti, ¿no? Y me fui a bañar y dije, estás bien loca. No, olvídate de eso. Ya me bañé, salí bien contenta y dije, ya. Hice mi berrinche y ya. Pero no fue como un berrinche mal, sino que conmigo misma sí me cuestioné. Y algo que te quería decir de la tecnología, yo creo que yo me equivoqué de generación.
porque estoy muy feliz con todos los avances, con la inteligencia artificial. Me vuelve loca el pensar todo lo que puedo aprender todos los días. Y yo soy adicta a aprender desde muy chica. Desde muy chica siempre soñaba con terminar una carrera, con lograr muchas cosas. Y pues fue maravilloso porque yo era algo que me debía y cuando estaba chica no podía terminar mis estudios por ayudar a mi mamá. Y ya grande, cuando ya tuve a mis hijos y todo, empecé la secundaria, empecé la preparatoria, terminé mi carrera y de verdad te juro que yo iba a la universidad y a lo mejor me escuchan mis compañeras y saben que esto es verdad. Yo disfrutaba mis clases, disfrutaba en la UDG porque allí estudié, disfrutaba escuchar a un juez, a un magistrado y aprender y aprender y aprender. Y en mi casa yo tenía uno igual, entonces era un aprendizaje diario, diario, diario que me volvía adicta y ahorita la tecnología me vuelve loca. Todo lo que tiene que ver con la tecnología es impresionante. O sea, la verdad, en mi empresa es algo que me encanta. Siempre están innovando, siempre están viendo la manera de crear cosas que van adelante de muchas, muchas empresas. Y tenemos más de 75 científicos, creadores impresionantes de productos, de tecnologías como esta que tenemos aquí y otras que tenemos maravillosas. Y es algo que te abre la puerta al mundo, de verdad, al mundo. Entonces, cuando tú puedes darle la mano a una persona, como lo haces tú todos los días, que los puedes ayudar, los puedes orientar y estar con ellos, es un compromiso que te da un sentido a la vida. Y en un equipo, yo creo que tienes que crear un equipo tan fuerte que cuando llegue alguien de afuera, no sepa quién es el líder, que solitas se muevan, que hablen impresionantes, que cada una sepa para qué es cada producto, para qué es cada tecnología, que brille cada una. Y yo me encanta cuando cada una de ellas brilla y logran muchas cosas, porque de eso se trata, que tú seas un líder así, ¿no? Claro. Que te hagas a un lado y que desaparezcas. Totalmente, que Claro, porque el desaparezcas. que tiene que brillar es él. Claro, entonces, y te sientes bien orgulloso cuando los ves allá arriba hablando y diciendo y recibiendo premios y todo, dices, wow, qué padre el día que me dijo que sí. Claro. ¿No? Entonces eso... El mejor pago, ¿no? Claro, es bien bonito. Oye, algo que quiero mencionarles es que Perlita me enseñó a usar el Instagram a mí. Yo fui a su casa y ella me enseñó a usar el Instagram, a hacer historias. Me decía, no, Tousho, le tienes que hacer así. Y así pones en la historia y de veras no sabes de quién puedes aprender cada cosa. Y si les dice, ¿es adicta a la tecnología? Sí, sí lo es. Sí le pega durísimo. Y algo que admiro mucho de Perlita y de todo su equipo de trabajo, que tengo la fortuna de conocer a varios de su equipo, es la cantidad de tiempo que le dedican a la prospección. Y es algo que la gente, perdónenme, pero se vuelve huevón a lo largo del tiempo. No sé si en tu empresa también, pero la gente acá se vuelve huevón porque como ya tiene mucho recurrent, que se están renovando las pólizas, le empieza a echar a la flojera y dice, no, que tengo tantos millones en renovación. Sí. Y con ustedes cada año los veo más revolucionados en la prospección. Y digo, ya no sé si el recurrent nos hace bien a los agentes o realmente nos hace huevones porque decimos, híjole, pues tengo esta cartera. No manches, qué impresionante. ¿Cómo prospectan? A mí me gustaría que les dijeras a los agentes, ¿cómo es un día de Perla? A ver, 60 y ¿cuántos años? 65 años de Perlita. ¿Y cómo es un día? ¿Cómo te paras? Ay, bueno, pues lo primero que hago, agradezco. Eso es lo primero, porque muchas veces suena la alarma, agarras el celular para apagarla y ya te quedas viendo todo lo que salió, ¿no? Yo no. Yo tengo ese compromiso que solo la apago y por respeto a Dios, primero agradezco.
Ok. suelto el celular, agradezco el despertar, el respirar, todo, porque nos olvidamos de eso, ¿no? Y ya me levanto, hago mis oraciones, todo lo que tú quieras, mucha gente medita, bueno, pues es lo mismo. Y ya que me hacía y todo, me salgo a caminar, camino Ujú. 3 ¿Todos los días kilómetros, haces eso? sí, camino 3 kilómetros y medio en media hora, o sea, siempre trato como de ir bajando el tiempo y regreso, me baño, desayuno y empiezo a subir parte de mis historias o mis ¿Qué subes estados. todos los días? Ay, bueno, pues estoy enamorada del cielo. Desde que se Ajá. fue mi esposo, siento que estamos así conectados y los amaneceres, los atardeceres, pongo alguna frase bonita, mi café, el perro que corre, o sea, mi perro porque está bien loquita, y todo, o sea, Das tu esencia. lo que tiene mi mañana, ¿no? Ujú. Y ya empiezo a mezclar un poquito parte de mis productos y ya a las 10 de la mañana me siento, hago un coworking con mi equipo. O sea, ¿te sientas con todo el No, equipo? no, por Zoom nos Ajá. conectamos y trabajamos juntas. Se conectan todas. Sí, la mayoría, la que quiere. No es, aquí no nadie obliga a nadie. Este negocio es libertad, eso me Es igual. encanta. Y a los tiempos que puedan, una tiene al bebé, la otra está dando desayunar, lo que sea. A veces platicamos de otras cosas, pero hay esa conexión, ¿sí? Entonces, eso pues te va haciendo muy fuerte como equipo y trabajamos juntas, empezamos a avanzar en los contenidos de redes sociales, promociones, todo lo que hay, y empezamos a prospectar. Eso es padrísimo porque empiezas a conectar con personas de muchos países y hay una manera de hacerlo, obviamente, tenemos un sistema y empezamos a conectar con personas, les hablamos del negocio o les hablamos del producto y ya la persona va como dándote la pauta de que sí, de que no. Tampoco es perseguir, es un seguimiento a lo mejor, pero no un perseguimiento. Esto es quien quiera, tampoco le rogamos a nadie, porque para mí este negocio es un regalo. Perla, me voy a regresar un poquito para atrás. Ujú. Dices, yo prospecto todos los días. Ujú. A ver, no una vez a la semana, no es el a ver si. Todos los días. Y eso es lo que les digo que es admirable del negocio, porque no hay tiempo para flojeras. Ujú. Todos los días prospectas. Sí. ¿Cómo? Pues mira, Danos carnita. eso es bien, bien padre, porque la verdad buscas un perfil interesante. Yo tengo como el nicho de personas que quiero en mi equipo, porque no voy a atraer a nadie que no me guste, porque tu equipo se convierte en tu familia. Claro. Y si tú piensas en invitar a alguien a tu casa, que esa persona sea lo que tú quieres, ¿no? Que sea algo en la que tú puedas confiar, que te guste la persona, lo que muestra. A veces no todo es verdadero, ¿no? Porque sabemos que en redes muestras lo que tú quieres. Pero pues sí hay como ese feeling de decir, bueno, sí, bueno, no. Entonces vas teniendo esa manera de ir buscando y ya empiezas a enviar mensajes dependiendo. En las redes. Sí. ¿En Facebook Sí, o en Instagram? En Instagram, en los dos. En Y los puede dos. ser en TikTok. ¿En TikTok también? Sí, donde tú quieras. ¿Haces en vivos en TikTok? No, Ok. pero sí hago yo tengo un grupo privado de Facebook, ahí hago en vivos o los hago a veces en historias, o en mi Instagram también, o sea, y muchas de mi equipo son maravillosas, son expertas en hacerlo y pues te vas como que contagiando de eso, ¿no? Entonces empezamos a prospectar. Hay veces que se me va el día, pues porque tienes muchas cosas que hacer o andas en la calle o así. Y antes de acostarme, yo puedo prospectar en España, puedo prospectar en muchas partes de Europa. Entonces allá están despertando. Claro. Y entonces digo, antes de irme a dormir, tengo que prospectar. Si no lo hice en México, lo voy a hacer allá. Wow. Entonces, no me voy a dormir sin hacerlo porque es algo que sé que es una semilla y esa semilla florece en lo que menos te lo imaginas. Tarde que temprano. Puede pasar hasta un año
Y hay personas que te dicen, oye, me escribiste una vez y fíjate que no te había leído, yo estoy en búsqueda. Y a lo mejor no era su momento. Nosotros decimos, no estaba a las 12, ¿no? Entonces, si esa persona ya está en su momento, te va a decir, sí quiero, ¿no? Y es ahí cuando tú empiezas a aventarle toda la leña y dices, vamos a prender esta fogatota. Pues, ¿qué les dices a tu equipo cuando te dicen, es que está lento el mercado, o es que cuando hay un pretexto? ¿Qué les... Mira, en ocasiones, si la queja, porque pretextos, bueno, puede que haya, pero cuando hay queja, a veces, no que les cuelgue la llamada, pero sí les digo, espérame tantito, estoy ocupadita, aguántame, y les cuelgo. Porque no te vas a convertir en un basurero, ¿sí? Entonces, si no hay buzón de quejas en mi empresa, bueno, pues que la busquen o la hagan como quieran, pero pues no conmigo, ¿no? Y las quejas yo las evito hacia abajo. Mis quejas van para arriba, ¿sí? Porque arriba es donde me las solucionan. Hacia abajo solo contaminas. ¿Cómo hacia abajo y cómo hacia abajo? Sí, o sea, mi línea de auspicio, que son mis líderes, es ahí donde yo me quejo, o con la empresa. Ok. ¿No? Mi línea ascendente está muy cerca de la empresa porque ellos, yo dependo de su hija y los papás son los pioneros de Latinoamérica. Entonces ellos pertenecen al core team de la empresa y tenemos conexión total. Entonces cualquier cosa, es más, viven en el fraccionamiento enfrente de mí. Entonces cualquier cosa, ellos son divinos, son personas muy, muy empáticas, muy, muy sencillas y te escuchan, te ayudan. Desde que yo entré, siempre han sido igual y los admiro mucho. Entonces, con ellos es con los que yo hablo de los problemas. Pero esas son las quejas. Ajá. ¿Y los pretextos? Los pretextos, mira, trato de encararlos a veces, porque a veces son pretextos tan tontos. A mí me has encarado. Ajá. A mí me ha tocado. O sea, son pretextos muy tontos que te das cuenta que no, es que fíjate que no se pudo, porque esto, porque lo dices, es que no quieres, date cuenta, escúchate, porque si no te has dado cuenta, no lo quieres hacer, estás procrastinando. Me ha pasado, mira, le digo, a ver, ven, te voy a explicar el plan de compensación. Sí, espérame. Y se ocupan. Están rehusándose a aprenderlo. Porque a lo mejor les cuesta trabajo, porque no tienen ganas, porque lo que tú quieras. Pero a mí, cuando luego me dicen, es que no te entiendo. No, mamacita, es que no lo quieres hacer, no lo quieres aprender. Y hay que encararlos, hay que decirles cómo es. Si eres totalmente frontal. Digo, a mí me ha tocado, claro. Yo le decía que yo tenía una adicción a una cosa que se llama Coca-Cola y me regañaba. Sí, o sea, muchos Perlita. La hemos tenido, yo creo, pero si no te das cuenta lo que te conviene y lo que no te conviene, bueno, pues estás mal, ¿no? Y aquí yo lo que les digo, es tu negocio. Claro. Haz de cuenta que este negocio te costó $1 millón de pesos. Te juro que vas a abrir la puerta todos los días para recuperar esa inversión. Pero cuando eres tu propio jefe, tú solito te traicionas. Y dices, ay, no, es que hoy no me siento mal, no tengo ánimos, no sé qué. O sea, te estás engañando, estás procrastinando y le estás dando en la torre a tu negocio. Entonces, yo creo que, pues ahí ni siquiera para qué perder el tiempo. Hay que buscar más gente. Mira. O sea, mejor esos los echas para afuera. Si tienen, yo a veces les digo, dioses del pretexto, ¿cómo están? Muy buenos días. Y la gente se pone pero furiosa porque dice, ¿por qué me dice este caramba, dioses del pretexto? Sí. Pero de veras hay veces que digo, pues, como si fuera mi negocio, ¿no? Claro, dices, pero es mira, tu negocio. Cuando llega gente nueva, Tocho, empieza el movimiento bien bonito. Si limpias, no refrescas la sangre. Totalmente. Entonces, yo le digo que hay que hacer una transfusión de sangre. Sangre nueva, sí, totalmente. Y dicen que es más fácil parir que revivir un muerto. Y si alguien ya está muerto y de verdad no quiere revivir, pues mejor ponte a parir nuevos para que de esa manera tu negocio empiece a caminar. Porque claro.
Los que ya están muertos ya Ya. no hay manera. Entonces, yo creo que es muy importante nosotros tener en cuenta que si la persona no tiene ganas, no lo vas a lograr. No hay manera. Entonces, ni para qué te estés desgastando. Perlita, ya para terminar, cuéntanos, ¿qué traes ahí? Platícanos un poquito. Bueno, pues mira, esta es la última de nuestras tecnologías, que la empresa está en pleno lanzamiento. Y bueno, hablando de que a mí me encanta la tecnología, te quiero platicar de esta belleza. Esto es un escáner biofotónico que antes teníamos uno muy grande, la empresa pues lo tenía, y lo llevaban en 2 maletas, carrión, así con muchos cables, y conectaban a la persona, y pues tenía todo que ser muy cauteloso. Después crearon otro y hubo una tercera versión, que ese se llamaba el escáner Everest, porque las personas cuando subían al Everest querían medirse el cambio que había en su cuerpo a la hora de estar en las alturas. Y así se bautizó ese escáner. Eran muy caros, nosotros los teníamos que rentar por medio de un contrato de comodato porque le pertenecían a la empresa. Y pues gracias a Dios acaban de crear que es pequeñito, es de bolsillo. Y este escáner lo que hace, Tousho, es que te mide tus carotenoides en 15 segundos. Lo que haces es poner aquí tu dedo y te va a decir el nivel de antioxidantes que hay en tu cuerpo. Esto es súper impresionante porque es como cuando vas a comprar un carro, cuando vas a vender un coche, que te dicen, vamos con mi mejor mecánico y que lo conecte al escáner y que me digan si sirve, si no sirve, si lo compro, si lo vendo, como sea, ¿no? Haz de cuenta que es eso, que le sirve mucho a un mecánico para saber en el estado que está el auto. Esto es lo mismo. Esto te va a decir los niveles que hay en tu cuerpo y lo que te está hablando es de tu nutrición, de tu nivel de sueño y de tu nivel de estrés. Ándale. Pero lo más interesante es que por medio de actualizaciones dentro de la aplicación que tenemos, porque lo usamos con una aplicación, con este mismo dispositivo se van a poder medir 6 cosas más en tu cuerpo. Esto es impresionante y esto lo crearon dentro de mi empresa nuestros científicos y esto, al poner tu dedo en 15 segundos, te va a decir tus niveles y cuál es la cereza del pastel. Que si tú estás bajito en tu score, yo te puedo recomendar un antioxidante o algún suplemento de los nuestros y si no elevas tu score, yo te regreso el dinero. O sea, mis productos tienen garantía. Esto tiene garantía. Y si tú me dices, Perla, pues yo tomo otros suplementos, está bien. Si saliste bajito, pues tíralos. Y si saliste bien, pues síguetelos tomando, ¿no? No voy a pelearme con tu marca porque mi score no está sujeto a tu marca o a la mía. No está sujeto a una medición del cuerpo humano. Lo que está dando es un reporte de en qué situación están tus carotenoides, que es lo que protege tus células. ¿Qué son los carotenoides? Pues son la protección de tus células como la defensa para las enfermedades. ¿Ok? Y esto, ¿con qué lo puedes elevar? Pues con verduras, con frutas de colores fuertes o con suplementos. Cuando no te puedes comer 70 y tantos jitomates, bueno, pues entonces un suplemento, ¿no? El que tú quieras. Y esto es muy sencillo y la idea es crear una cultura en las familias de que los niños, cuando se miden y el hermanito sale más alto, diga, mamá, esta semana no quiero chocolates, dame fresas, dame verduras, porque le quiero ganar a mi hermano, ¿no? Y esto va a crear una cultura de salud, de bienestar, que lo que queremos es que las personas cambien su mentalidad. Y si ahora medimos nuestros pasos, nuestra azúcar en la sangre, el nivel de tu frecuencia cardíaca. Es como el que te ponen así para mederte la oxigenación y bye. Exacto, así. El literal es un oxímetro moderno que te mide más de cosas. Sí, pero te mide otras cosas, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que si tú tomas mis suplementos y elevas tu score, perfecto. Pero tengo la medición y la cura. Exacto. Órale, sí, está bueno. Es tu deseo, ¿no? Si no, bueno, pues lo que tú tomes. Sí. Y pues bueno, muchas gracias, Perlita, gracias por haber venido. Sabes lo mucho que te quiero, que te adoro.
no nada más a ti, sino a toda tu familia, a mi Superman, a toda tu familia en particular. Y agradecerles a todos los que se quedaron hasta el final y si se quedaron con duda de cómo contactar a Perlita, pues, ¿por qué no le das tus redes sociales, Perlita? Ay, muchas gracias, Toucho. Pues sí, la persona que quiera darle un sentido a su vida a la edad que yo tengo o un poquito más jóvenes, como quieran, de verdad, contáctenme. Estoy en Instagram como perlavalenzuela.conecta y platicamos, te muestro qué es lo que yo hago, te enseño cómo hacerlo y de verdad créeme que te va a cambiar la vida. O sea, es algo muy bonito que puedes ayudar a muchas personas. Bueno, muchas gracias, Toucho. Pues muchas gracias, Perlita. Ojalá y la puedan contactar. Quien no guste de la carrera de agente de seguros, pero sí le gusta el área comercial, creo que Perla es una gran líder que puede ayudarles mucho a crecer profesionalmente y económicamente. Yo le he visto crecer impresionante. Impresionante. Ustedes no saben porque no la ven todos los días como yo, pero ha crecido impresionante. De veras, mis respetos y mi admiración para ti, Perlita. Mis respetos y mi admiración para el público que se quedó en este podcast. Dios me los bendiga. Nos vemos en el siguiente porque tenemos algo interesantísimo para ustedes. Muchos besos. Los veo en el próximo. Muchas gracias. Gracias a todos.